Santo anuncia el pecador, que Dios al mundo amó y diole un Salvador. Y quien en Cristo creerá, de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. Aquel que peca muere, así Dios sentenció. Mas Cristo por amor su propia vida dio. Y quien en Cristo crea, de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. El Salvador del mundo no vino a condenar, mas vino por su cruz los hombres a salvar. Y quien en Cristo crea, de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. Oremos. Padre que estás en los cielos, queremos en esta hora llegar delante de ti en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, y darte las gracias por Él, por su obra realizada a favor de nosotros en la cruz, cuando Él dio su vida, derramó su sangre y entregó su espíritu, cumpliendo así la obra de la redención de nuestras almas. Gracias te damos porque Él ha resucitado. Gracias te damos porque Él ha sido glorificado y hoy se presenta ante el mundo, ante cada ser humano como el Salvador de todos los hombres. Gracias te damos por la oportunidad que nos concedes de anunciar el mensaje del Evangelio. Pedimos por los que han de oír tu palabra, para que al oírla, la escuchen acompañada de fe y sean así salvos en Él. Queremos darte las gracias por todo. De antemano recíbelas en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer una porción que encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta aquí la lectura, esperando la bendición del Señor por medio de su palabra leída. Amén. Amén. Gracias al Señor por los que nos encontramos en esta hora, en este lugar, también por los que oyen el mensaje que se anuncia, que se predica para beneficio del ser humano que aún se encuentra sin salvación.
El versículo leído es el gran versículo Juan 3:16. El evangelista Juan, discípulo del Señor Jesucristo. Juan era hijo de un hombre llamado Zebedeo. Juan, al hablarnos del gran amor de Dios, él primero lo conoció antes de escribirlo. Dice la Biblia que Juan era un hombre pescador y su carácter era un carácter de una persona implacable. Su corazón era estrecho, pero cuando conoció al Señor, cuando le siguió, ese corazón duro, ese corazón implacable, fue cambiado, fue convertido, fue transformado por el poder de la gracia y del amor del Señor Jesucristo. Y hoy, los que estudian las Escrituras, entre los 12 apóstoles, Juan es llamado el apóstol del amor. Usted necesita transformación. Usted necesita un cambio. Usted necesita dejar de ser lo que es hoy y convertirse en lo que Dios quiere hacer de usted. Usted necesita a Cristo. Usted necesita al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y usted será transformado, usted será cambiado, usted será hecho una nueva persona en Él. ¿Cómo? Como algo oscuro, como la noche se convierte en día, cómo es que se transforma la materia. Ese es el milagro del Evangelio. Ese es el milagro del poder de Dios. Ese es el milagro de la gracia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así está escrito en la palabra de Dios. Y en esta noche quisiera destacar la segunda parte de este versículo. La primera parte nos habla del tamaño del corazón de Dios, pero la segunda parte nos habla del tamaño de los brazos de Dios. ¿Sí? De los brazos de Dios. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso es el Evangelio, maravilloso. En el Evangelio Dios no presenta ningún aviso en contra del pecador no arrepentido. No hay ningún aviso a la entrada del Evangelio que diga se reserva el derecho de admisión. Se prohíbe la entrada a tales personas. Absténgase de venir a este lugar vestido de esta manera. Aquí no puede entrar si usa esto o aquello. No. Dios dice para que todo aquel que en Él cree. Dios está diciendo con claridad que su gracia está disponible para todo ser humano. Y solo hay una condición para entrar en esta gracia. Solo hay una manera en la cual el ser humano puede ir y disfrutar de lo que conoció el apóstol del amor, de lo que conoció Juan.
y es creer, creer, creer. ¿Y qué es creer? Si le preguntamos a un niño de 4 o 5 años si él cree a la palabra empeñada de su mamá y de su papá, el niño normalmente va a decir con seguridad, sí, yo creo. Y si usted le pregunta al niño, ¿y por qué usted cree en su mamá y en su papá? Sencillamente el niño le va a decir, porque es mi mamá, porque es mi papá. Amigo, con esa sencillez usted debe y puede ser salvo en esta noche. ¿Cómo creer? ¿Por qué creer? Porque usted está y usted creerá es en la palabra de Dios. Porque Él es Dios, no le va a mentir. Porque Él es Dios, no va a faltar a su promesa. Dios está diciendo en su palabra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debes creer de todo corazón en Él. Pero ese artículo está bien definido en este versículo. Para que todo aquel que en Él cree no se está refiriendo a Dios mismo, a Dios Padre. Se está refiriendo, ¿sabe a quién? Al despreciado y al menospreciado de las naciones. Se está refiriendo a Jesús. Se está refiriendo al Hijo de Dios. Se está refiriendo al crucificado. Si nosotros retrocedemos 2000 años y le preguntamos a un soldado romano, ¿cuánto vale un crucificado? El soldado romano nos diría con total seguridad, vale menos que un esclavo. No vale nada. El Señor fue despreciado en la cruz. Fue echado de Jerusalén, dice la Biblia. Fue llevado por aquellos hombres a la cruz. ¿Usted alguna vez ha barrido su casa? ¿Alguna vez usted ha ayudado en la limpieza de algún sitio, de algún lugar? ¿A dónde va lo que se recoge? Va al basurero, va a la pipa, va a la papelera, va al lugar de los desperdicios. Particularmente creo que por la puerta donde sacaron al Señor para ir a aquel lugar de la calavera, fue por la puerta que es llamada en la Biblia la puerta del muladar. ¿Sí? La puerta del muladar. Por allí sacaron al Señor para ser llevado y ser crucificado. ¿Cuánto es el amor de Dios? ¿Cuánto ha sido el amor de Dios por usted, por el pecador, por mí, que guardó silencio cuando fue llevado su propio y único y amado Hijo para dar su vida en la cruz? Todo porque su amor, si bien es cierto, le llevaba a la muerte, pero era su voluntad, al saber que era el único camino por el cual el ser humano puede alcanzar la salvación y ser total y completamente perdonado de sus pecados. Para que todo aquel, dice el Señor, crea en Él, creyendo en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Apreciado oyente, ¿qué hará usted con el Señor Jesucristo en esta noche?
La Biblia da una indicación precisa. No hay margen de error. La instrucción está clara. El mandamiento está iluminado. Usted quiere ser salvo. Usted no quiere perder su alma. Usted quiere tener vida eterna. Usted debe creer en Él. Sí, en el Señor Jesucristo, que murió en la cruz por los pecadores, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y dice la Biblia, creyendo en Él, el que cree en Él no se pierde, no se pierde. ¿Cuántos sí encontramos en la Biblia de parte de Dios? Hay muchos, hay muchos. Y muchas veces nos detenemos en las afirmaciones divinas. Toda promesa de Dios, dice la Biblia, es sí en el creyente. Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido en los no de Dios? Aquí hay un no. Los no de Dios tienen el mismo valor de su sí. Dios dice, no se pierda. El creyente está completamente seguro, no me voy a perder. Haga lo que haga, sea quien sea la persona, si cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, no se perderá. Y amigo, sea quien sea usted quien nos oye, usted puede gozar de esta seguridad creyendo en el Señor Jesucristo. Usted no se perderá jamás. Si en este momento reconoce delante de Dios su condición, le recibe, le acepta como Salvador personal y creyendo en Él, usted gozará de esta afirmación divina. Juan no se pierda, sino que tenga vida eterna. María no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? En lugar de la perdición que yo merezco, ¿sí? Hay muchas personas que se escudan en el predicador. No. Yo ya he hecho todo lo que debía hacer en mi vida y yo no puedo ser cristiano. Porque eso es para cuando alguien nace desde niño. No, amigo. Juan, el apóstol, no nació niño siendo cristiano. El adulto conoció al Señor Jesucristo y le siguió, y usted puede hacer lo mismo. Y usted puede disfrutar de este cambio. En lugar de perdición eterna, Dios le dará en este mismo instante vida eterna si usted cree en Él, si cree en el Señor Jesucristo de todo corazón como su Salvador personal. Que el Señor le ayude y que Él haga prosperar su palabra en esta noche. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar la predicación del Evangelio cantando el himno 47. El himno 47 dice: el grande amor del Salvador, muriendo en vez del pecador, su santo empeño por salvar, ¿quién lo podrá contar? ¿Quién puede tal amor contar? ¿Quién puede tal amor contar? El grande amor del Salvador, ¿quién lo podrá contar? Vamos a cantar todo el himno para continuar la predicación en esta noche. El grande amor del Salvador, muriendo en vez del pecador,
su santo empeño por salvar, ¿quién lo podrá contar? ¿Quién puede tal amor contar? ¿Quién puede tal amor contar? El grande amor del Salvador, ¿quién lo podrá contar? La maravilla de su amor, cruz afrentosa, cruel dolor, que padeció en mi lugar, ¿quién lo podrá contar? ¿Quién puede tal amor contar? ¿Quién puede tal amor contar? El grande amor del Salvador, ¿quién lo podrá contar? Incomparable Salvador, cuán tierno es tu precioso amor, cuán imposible de contar, cuán grande y sin par. ¿Quién puede tal amor contar? ¿Quién puede tal amor contar? El grande amor del Salvador, ¿quién lo podrá contar? Vamos a leer en la Biblia dos pasajes, primeramente en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 49, en el versículo 15. Isaías 49, versículo 15. Dios está hablando a través de este profeta a una nación, a la nación de Israel. Y dice allí en el versículo 15 del capítulo 49, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y otra porción en el evangelio, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, hemos leído dos pasajes, primeramente allí en el libro del profeta Isaías. Dios está hablando a un pueblo, al pueblo de Israel. Ellos estaban proclamando: Jehová nos ha dejado. El Señor se olvidó de nosotros. ¿Cuántas personas hasta en el día de hoy consideran así? Cuando pasa alguna calamidad, cuando pasa alguna tragedia, el hombre lo que dice es: Dios se ha olvidado de la humanidad. Y entonces aquí Dios habla al pueblo utiliza un ejemplo,
Y él dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Y él entonces dice, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Hoy el mundo celebra lo que se conoce como el Día de la Madre. Y el mundo proclama en su ignorancia quizás que no hay mayor amor que el amor de madre. Aquí el Señor está diciendo de que puede ser que alguna madre se olvide o deje de compadecerse de aquello que parió. En el año 2020 salió una noticia de que encontraron en el terminal de pasajeros de aquí de Punto Fijo un niño recién nacido en una papelera. Imagínese usted. Salió eso por todas las redes sociales. Una madre dejando a su hijo recién nacido. Pero sabe, apreciado oyente, realmente en la palabra de Dios nos muestra que el mayor amor ha sido el de Dios hacia toda una humanidad. Por eso hemos leído allí en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí vemos tres características del amor de Dios. Primeramente, que el amor de Dios es un amor universal. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ya nuestro hermano ha hablado y ha citado ese precioso versículo en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No hay nadie en la escena de toda la humanidad que no haya sido amado por Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Allí el mundo está relacionado con los seres vivientes, con los humanos. Dice Dios en su palabra que su delicia está en la parte habitable de la tierra. Él ha mostrado, no es solamente un amor declarado o un amor manifestado, es un amor mostrado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Nadie ha escapado de ese amor mostrado por Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Es un amor universal. Uno se asombra de cuántos pasajes o cuántos personajes en la Biblia que no merecían el amor de Dios, pero Dios le manifiesta su amor. Estamos pensando en aquel joven rico que dice la palabra de Dios que se acerca al Señor y con tanto orgullo le dice al Señor: Señor, yo todo he guardado la ley desde mi juventud. Y sabe, en el Evangelio de Marcos dice que Jesús mirándole, le amó. Le amó. A ese hombre el Señor le dice: sígueme. Hay otro pasaje que dice: a Jacob amé. ¿Sabe qué significa el nombre de Jacob? Significa suplantador. Era alguien que nació, y disculpen la expresión, nació hasta haciendo trampa, suplantando. Pero a Jacob amé. Dios ama. Y este pasaje nos muestra, muchas veces el hombre, la persona dice: bueno, Dios nos ama así como estamos. O Dios nos ama porque somos pecadores. No, aquí nos muestra más bien, y es la segunda cosa que queremos resaltar, el amor de Dios es un amor incondicional. Es que Dios nos ama a pesar de ser pecadores. En este pasaje aquí en Romanos 5 vemos tres palabras que nos definen a todo ser humano. Versículo 6. Cuando aún éramos débiles. Esa es nuestra condición.
débiles. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, somos pecadores. Pecador significa errar el blanco. Eso es lo que significa la palabra pecado. La palabra de Dios muestra a unos hombres que no erraban el blanco, literalmente allí, que no pecaban, pero no en el sentido espiritual, no. La palabra de Dios nos muestra que todos hemos pecado, pero en el versículo 10 nos muestra si siendo enemigos. Esa es otra condición de todo ser humano. Está enemistado con Dios a causa de su pecado. Pero sabe, el amor de Dios es un amor incondicional. A pesar de ser pecadores, Dios nos ha mostrado su amor para con nosotros. ¿Y cómo lo ha mostrado? Él ha enviado a su Hijo amado a morir en la cruz por nuestros pecados. Esa es la mayor demostración de amor. No hay amor como el de Cristo. El apóstol Pablo podía decir, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Dónde está esa muestra de amor divina? Hay que mirar a la cruz, ver a Cristo muriendo en lugar del pecador. Allí es donde Dios mostró su gran amor. Es solamente un amor universal, es un amor incondicional, en que siendo aún pecadores. ¿Sabe qué dice la Biblia? La palabra de Dios dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y si Dios está declarando eso, bueno, Él está dando ese ejemplo. Él no amó de lengua o de palabra, Él amó en hechos y en verdad. Pero por último vemos allí en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor sacrificial. Él se sacrificó. Cristo murió por nosotros. El sacrificio de Cristo, la obra que Él hizo allí en el Calvario, es la demostración del gran amor de Dios hacia una humanidad perdida. Aunque el ser humano intenta alejarse, dice la palabra de Dios, huye el impío sin que nadie lo persiga. El amor de Dios es tan grande que busca a aquella persona perdida hasta encontrarla. Y Él utiliza sus maneras. Él intenta de una o dos maneras llamar a la persona al arrepentimiento. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor sacrificial. Él se sacrificó allí en la cruz. Cristo no debía morir. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Todo pecado es pagado con la muerte. Pero apreciado oyente, la palabra de Dios dice de nuestro Señor Jesucristo que Él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y entonces, ¿por qué Cristo murió? Si Él no tenía por qué morir, ya que en Él no había pecado. Él era santo, Él es santo. ¿Por qué Cristo murió? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que Cristo gustó la muerte por nosotros. Para Él pagar por nuestros pecados, para Él ser nuestro sustituto allí en la cruz, Él tenía que pagar con su muerte. Y así Él lo hizo. Él expresó, nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y así lo hizo Él. Él murió por nosotros. No murió porque la muerte entró en Él. No murió, como dice la palabra de Dios, porque
en un sentido de que no tenía potestad sobre la muerte, no. La palabra de Dios enseña que Él entregó su espíritu. Más bien, dice que cuando le fueron a anunciar a Pilato de que ya el Señor había muerto, Él se sorprendió. Ya murió tan pronto. Pero Cristo entregó su vida en un amor sacrificial. Cristo murió por nosotros. Si hay alguien en esta noche que nos escucha, que desea ser salvo, que desea tener la salvación, como hemos escuchado, no perder su alma, tiene inquietudes espirituales en su corazón, que realmente no es salvo y que necesita arreglar las cuentas con Dios, mire, lo que debe hacer, la Biblia nos enseña, es arrepentirse de sus pecados y creer en el Hijo de Dios como su Señor y Salvador personal. 2 pasos. El día jueves estábamos con los niños y le decíamos, para ser salvos solamente hay que dar 2 pasitos. 2 pasitos. El paso del arrepentimiento y el segundo paso, el paso de la fe. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que debe hacer usted. Creer en el Señor, recibir ese amor. Si no se siente amado, sépalo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor le ayude y que Él prospere su palabra. Amén. Vamos a continuar cantando 2 estrofas del 163, las 2 primeras. Dice la primera: el amor de Dios es grande, no podrá jamás cesar, más aumenta, más se expande, cuanto más le dan lugar. A pesar de ser tan santo, da perdón al pecador, y el vigor de nuestra vida nos es dado en ese amor. La primera y la segunda del 163. El amor de Dios es grande, no podrá jamás cesar, más aumenta, más se expande, cuanto más le dan lugar. A pesar de ser tan santo, da perdón al pecador, y el vigor de nuestra vida nos es dado en ese amor. Demostró la cruz de Cristo, era Dios, un Dios de amor, y de luz y allí se ha visto esplendente cual albor. La eterna justicia hallaba en la cruz satisfacción, a la par que Dios mostraba su clemente corazón. Leamos en el Evangelio, en el libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel. Capítulo 5. Libro del profeta Daniel, capítulo 5. Leamos el versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios su reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza
y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Pasemos ahora al Nuevo Testamento, la carta a los Romanos, capítulo 2. Veamos primero en el capítulo 3, versículo 10, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el 2:5 dice: pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Más adelante, en el capítulo 3, pero en el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Amén. Hemos leído allí en el libro del profeta Daniel una historia, una situación que vivió el profeta. El nieto de Nabucodonosor había hecho un festín. Aquel hombre había quedado a cargo de el imperio. Nabucodonosor había sido aquel gran emperador que había deportado el pueblo de Israel. Y entre esas personas que habían sido deportadas estaba Daniel. Y aún cuando fue llevado para ser un esclavo, llegó a ser primer ministro de aquel reino, un hombre de gran importancia. Por su sabiduría y su temor a Dios, llegó a alcanzar la confianza de Nabucodonosor. Ahora su nieto estaba al frente. Daniel olvidado, echado a un lado, pero se presentó una situación en aquel festín donde aquel hombre estaba desenfrenado junto con otros en el pecado. Y llegaron a buscar los utensilios que se utilizaban en el templo, allá en Jerusalén, y utilizarlos en forma profana en aquel festín. Y en medio de aquel proceso lujurioso que estaban llevando aquellos hombres de desenfreno, aquel Belsasar vio una mano que escribía aquellas palabras, y sobrevino temor en él, y buscó a alguien que le explicara aquello que estaba allí. Y entonces allí fue donde se acordaron de Daniel y lo buscaron. Y Daniel, siendo guiado por el mismo Dios del cielo, declaró que lo que Belsasar había visto no era otra cosa, sino la declaración de parte de Dios para con él. Ahora, la palabra de Dios nos indica que Dios es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Y Él no echa afuera a nadie que se acerca a Él humillado, como ya he escuchado, arrepentido. Aquel hombre, después que escuchó aquellas palabras y aquella interpretación que le dio el profeta Daniel, él pudo haberse arrepentido y alcanzar salvación, pero no lo hizo. Pero allí estaba la oportunidad
Dios estaba hablando con él. Dios había tomado el cuidado de darle aquella palabra a él. Una sentencia, pero aquella sentencia, aunque traía un juicio terrenal, también había detrás de él un juicio espiritual. Y él no pudo percatarse de aquello. Mire, la Escritura nos indica que Dios ha hablado al ser humano, a cada uno en particular, pero también ha hablado universalmente. Durante todas las épocas, Él ha manifestado formas por las cuales ha hecho manifiesto su consejo para con los hombres y las mujeres de este mundo. Dicen que aún los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación misma, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas, de tal forma que ningún ser humano tiene excusa de decir en algún momento que Dios no ha tratado con él. Dios ha tratado con todo. Y ha tratado por medio de vivencias, por medio de situaciones que se presentan en la vida donde Él nos hace unos llamados de atención. Mire, hace unos años estuve hospitalizado y con mis compañeros ahí de sala de hospital. Aquel hombre duró un tiempo sin pulso. Le pusieron para tomarle el pulso, la tensión, no había nada. Y lo revivieron como pudieron los vecinos y lo trasladaron al hospital. Y como 2 días después de aquel evento, conversando con él dice que él simplemente vio oscuridad y no se acordaba de más nada, pero sentía temor y se podía presentarle el evangelio y él escuchaba con atención y temor. No tenemos claridad si él ya ha tomado su decisión por Cristo, pero él entendió que Dios, por medio de aquel evento, le estaba diciendo que tenía que hacer un alto. Así le pasó a este hombre. Aquella mano y aquel mensaje, 3 palabras. Y es significativo que la primera se repite, mene, mene. La misma escritura por medio de otro hombre que también profetizaba, José en Egipto, dice que cuando Dios repite un asunto es porque el asunto es firme y lo va a hacer pronto. Y así sucedió. Esa misma noche, los medos y los persas entraron a aquel palacio, lo tomaron, dieron muerte a Belsasar y a todos los que estaban con él. El asunto es serio. Dice que la primera expresión significaba: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Aquella misma noche, aquel hombre estaba muerto. Había pasado a la eternidad. Mire qué solemne. Mire, todos y cada uno de nosotros tenemos una medida de vida. Aproximadamente como 350 años antes, el rey David escribió un salmo donde él dice: hazme Jehová saber cuál es mi fin, saber cuáles son las medidas de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Tener claridad que un día tenemos que ir a la presencia de Dios, tenemos que dar la cuenta a Dios. Dios ha puesto límite a los días del ser humano para que se arrepienta, dijo el apóstol Pablo.
Él ha puesto límite a cada uno de nosotros. Nosotros no sabemos cuánto. Hemos dicho en otras ocasiones de un joven, recordamos, él dijo, bueno, lo que pasa es que yo estoy empezando a vivir. Y un hermano le replicó y le dijo, ¿y cómo sabes que no estás terminando? Porque los jóvenes también pasan de la escena de este mundo de forma abrupta. No sabemos cuál es el límite de nuestros días. Pero eso sí, todos tendremos que algún día ir a la presencia de Dios. Y hay de aquel el que no esté preparado para ir a cuenta con Dios, porque la segunda expresión tiene que ver con esto. Tu reino, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Aquí nos muestra, Dios tiene una balanza. Dios tiene una balanza. Mire, el mundo tiene su balanza. Incluso desde el punto de vista moral, el mundo tiene su balanza y dice, esto es bueno y esto es malo. Pero la balanza del mundo no es igual a la balanza de Dios. El estándar de Dios está muy por encima de lo que presenta el mundo. Hay cosas que el mundo dice bueno y son malas. Hay cosas que al hombre le parecen derechas, pero su fin es camino de muerte. Solamente hay uno que ha cumplido cabalmente los estándares de Dios, el Señor Jesucristo. El mismo Dios llegó a declarar, en Él tengo complacencia. Y el Señor llegó a decir, por esto me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Ese es el modelo, ese es el estándar, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y fue hecho más sublime que los cielos. Ese es el estándar de Dios. En el Apocalipsis se nos dice, hablando del estado eterno en el cielo no entra cosa inmunda ni que haga abominación ni mentira. Hay que ser perfectamente inmaculado, limpio, absolutamente limpio para poder entrar al cielo. Y entonces ahí es donde se nos presenta el problema a los seres humanos, porque como hemos leído, todos hemos pecado, todos nos hemos apartado de Él. Aun cuando usted llegue a decir, no, yo soy una persona muy buena, yo hago esto, mire, hay maldad en su corazón. Hay cosas en las cuales usted, aunque las oculte, Dios sabe que allí hay maldad. Ira, mentira, envidia, fornicación, deseos mundanos, lascivia. El mismo Señor llegó a decir, habéis escuchado que fue dicho, no matarás, pero aquel que aborrece a su hermano ya lo mató en su corazón. Habéis escuchado que fue dicho, no adulterarás, pero aquel que mira a la mujer de su prójimo y la ve con deseo, ya adulteró en su corazón. El estándar de Dios es mucho más alto. Y cuando nos metemos allí en ese entendimiento, buscando interpretar, comprender todos estos aspectos, llegamos como a decir, como dijo el profeta Isaías, ay de mí, que estoy muerto. Todos hemos pecado. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero hay unos que llegan a ese entendimiento, pero por su orgullo endurecen su corazón. Y habiendo escuchado aún la palabra y entendiendo claramente que es un pecador, que es una pecadora, endurecen su corazón. Y ahí es donde está la exhortación: por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Mire, un día vamos a ser pesados en balanza. Y todos y cada uno de nosotros, en forma natural,
seremos hallados faltos, seríamos hallados faltos, porque no hay capacidad en el ser humano para poder quitar su pecado. No existen fórmulas religiosas ni nada que pueda hacer el ser humano por sus propios medios para poder librarse de su pecado y poder cumplir los estándares de Dios. El hermano Sergio decía, personajes que no cumplían, que no merecían el amor de Dios, todos excepto Cristo. Ninguno merecía el amor de Dios, ni siquiera Daniel, el que está escribiendo aquí, ninguno lo merecemos. ¿Sabe por qué Dios manifiesta su amor para con nosotros? Porque es bueno, porque es misericordioso, porque no lo merecemos. Y aún siendo nosotros pecadores, Él nos da a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Y Él, así cumpliendo cabalmente todo lo que demanda Dios, paga en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nos da un camino, un acceso al Padre por medio de Él. Y entonces ahí vemos la declaración: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe cómo es la única forma de poder presentarse a esa balanza de Dios y no ser hallado falto? Estar en Cristo Jesús. Es recibirlo a Él. Ya usted ha escuchado claramente, arrepentirse de sus pecados y dejar que Cristo entre en su vida, que Él tome el control de su vida, y que cuando llegue el momento que seamos cortados de la tierra de los vivientes y seamos pasados en balanza, la balanza de Dios equilibre el estándar de santidad y nosotros en Cristo. Y ahí sí podemos pasar la prueba, pero es la única forma, estando en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esa es la oferta que tiene usted en esta noche, pero no endurezca su corazón. Mire el ejemplo de este hombre, no prestó atención y esa misma noche tuvo que ir a rendir cuentas delante de Dios. Y lo último es que él dice: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Mire, a veces nosotros nos afanamos tanto por las cosas de este mundo, pero el mismo Señor Jesucristo dijo una vez: ¿qué aprovechará el ser humano si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le servía a Belsasar haber sido el emperador más grande del imperio que dominaba al planeta en aquel tiempo? ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? Mire, lo que has provisto, ¿de quién será? Le dijo a otro que estaba atesorando bien. Mire, ahí alguien dijo una vez: aquel que atesora debajo de las estrellas está atesorando muy abajo. Hay que atesorar es en Cristo, allá en los cielos. Recibirlo a Él como Señor y Salvador. Vivir para Él y pensar que claramente nuestro pasaje por este mundo es temporal. Lo eterno, lo real, lo verdadero está por venir. Y usted tiene que prepararse para eso. Y la única forma de hacerlo es aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Hágalo hoy mismo. No deje esto para después, porque el después puede que sea demasiado tarde. Que Él le ayude y prospere su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por el Evangelio. Damos las gracias por este mensaje glorioso de salvación que aún resuena en este mundo por tu misericordia. Has extendido tu brazo misericordioso para salvación una vez más. Pedimos por aquellos que escuchan, que tu palabra obre en ellos, que no sean rebeldes al llamado, que al escuchar tu voz sean obedientes
y vengan al conocimiento de la verdad, aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Al salir, llévanos con bien, prospera tu palabra, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar del himno 529. Mi Redentor murió en la cruz, por pecadores todo Él pagó. Quien le reciba no temerá, ya sus maldades Jesús perdonó. El 529 y luego escucharemos algunos anuncios. Mi Redentor murió en la cruz, por pecadores todo Él pagó. Quien le reciba no temerá, ya sus maldades Jesús perdonó. Cuando Dios la sangre ve que el Hijo derramó, en la cual el pecador se lavó, Dios verá con favor. A los peores Él salvará, como promete, así lo hará. En Él confía, oh pecador, vida eterna dará el Señor. Cuando Dios la sangre ve que el Hijo derramó, en la cual el pecador se lavó, Dios verá con favor. ¡Qué maravilla de gran amor! Cristo mostró por el pecador. El que creyere salvo será, voces secretos en su cara. Cuando Dios la sangre del Hijo derramó, en la cual el pecador se lavó, Dios será con favor. El vicio viene a estará, si le rechaza, tristeza dará. No te detengas, ven a Jesús, quien los pecados dejó en la cruz. Cuando Dios la sangre el Hijo derramó, en la cual el pecador se lavó, Dios será con favor.